días, compañeras, compañeros, compañeres. Es un gusto estar esta tarde ya casi con todas y todos ustedes. Es decir, para mí es muy significativo tener un diálogo desde una mirada, desde el lugar donde late nuestro corazón, desde la izquierda. Sin duda alguna, quienes estamos aquí, todas las personas que estamos presentes, tenemos un acumulado muy importante que ha permitido que vayan evolucionando las cosas y justamente no queremos que haya ni un paso atrás. La izquierda tiene que seguir evolucionando, revolucionando y transformando. Pero en este caso particular me han invitado a hablar desde mi propia identidad. Soy una mujer indígena, hija de la migración y chilanga también de corazón. Hemos llegado a un momento que sin duda nos hace reflexionar desde dónde estamos ahora, hacia dónde vamos y qué toca por seguir construyendo. En esta lógica, este camino que estamos ahora reflexionando conjuntamente, tiene que tener un lugar particular y especial nuestra voz como mujeres. Sin duda, todo el trabajo que hemos hecho como mujeres ha sido fundamental para la izquierda. No solamente desde una mirada feminista, de la cual me asumo, mi madre es, y que antes pensar en ser feminista era muy, muy mal visto. Ahora no podemos pensar nuestra realidad sin esta mirada de una visión de la madre tierra, de la Pachamama y de lo que da vida. Es decir, es más allá de un género, es una perspectiva y una visión de las cosas. En esta dimensión, obviamente, es un hecho histórico y que es indudable justamente la revolución que nosotras como mujeres hemos hecho y que día a día seguimos haciendo, toda vez de que las violencias que nos enmarcan de manera cotidiana nos hacen reflexionarnos como sociedad y como personas. Las mujeres, sin embargo, nunca estamos solas. Miramos en la casa las necesidades y obviamente, como dijera Ludolfo Paramio, nos mueve la necesidad. Y las mujeres somos las que hemos construido históricamente, no solamente en el movimiento urbano popular, en el sindicalismo, en el territorio, en la lucha campesina. Esta lógica que también ha sido un poco invisibilizada y que aún tenemos mucho más que ir avanzando en esta dimensión. No solamente en una lógica de la visión de cuidados, que es una agenda que tenemos como izquierdas en América Latina, y estoy hablando en una dimensión y una perspectiva que nos ayude justamente a trabajar y a mirar estas dimensiones y esta visión de izquierda. Cada paso que damos, no solamente lo damos con esta lógica de avanzar en esta perspectiva, sino dónde está el centro de nuestra razón de ser personas de izquierda, en un movimiento y una lucha que es de izquierda, pero sobre todo donde las mujeres tenemos una ubicación clara de esta lógica contundente que emana profundamente de nuestros avances. Estoy muy contenta también por reencontrar nuevas miradas, pero también encontrar miradas que no han sido mis maestros, mis maestras, pero sobre todo porque nos permite poner en el tamiz de la izquierda qué significa ser de un movimiento de izquierda hoy, con una mirada feminista, con una mirada pluricultural, multicultural, en un centro que permita también reconocer y ubicar las diversas agendas etarias, es decir, desde las diversas edades que socialmente tenemos que atender desde la izquierda, pero sobre todo con una lógica de inclusión, respeto y diálogo. Sin duda, el centro está en la visión feminista que hemos luchado en América Latina y que tenemos, como ustedes saben, diversos espacios como mujeres feministas en América Latina. Y el centro justamente ha sido el humanismo como un movimiento formal que se ha gestado desde la bondad, la generosidad y los propios principios que las mujeres hemos sembrado en nuestro andar en el barrio, en el rancho, en las unidades habitacionales, en la fábrica y en las comunidades. La izquierda, entonces, compañeras y compañeras, nos permite efectivamente revisarnos en esta visión y en esta perspectiva humanista
que tienda la mano y que nos abra caminos para tener revisiones críticas, autocríticas de lo que aún falta por construir personalmente como seres humanos, sino también como en las instituciones de Estado y las diversas agendas que nos conmueven o mueven como movimientos y luchas sociales. Es, por cierto, por eso un orgullo estar esta tarde aquí con varias y varios de ustedes, porque permite justamente tener estas visiones. En esta lógica hemos visto y debemos reflexionar seriamente cómo y qué se nos ha dado para entender esta perspectiva. Y yo diría varias claves feministas que nos interesan mucho, que tenemos que colocar desde el movimiento de las izquierdas. Uno es la reflexión profunda sobre las violencias. Es decir, no podemos ser ajenos y ausentes de las violencias que cotidianamente se construyen o construimos o somos parte o somos aquiescentes. Por lo tanto, tendremos que reflexionar cuál es el reto de la izquierda frente a las violencias, frente al espacio público, frente al espacio privado, en nuestros espacios comunitarios, en nuestros espacios organizativos, en nuestros espacios de lucha. Sin duda, tenemos una revisión profunda, estructural, sobre cómo deconstruir estos fenómenos de violencia y entonces desde una mirada amorosa reflexionarnos. Desde aquí decimos no vamos a permitir ni una más. En este momento debemos de revalorar y construir que el espacio público tiene que tener esta mirada de izquierda que ha sido transformadora, profundamente transformadora, y que el aporte está ahí en el espacio público, ganándolo, pero también cuidándolo. Esta es la primera cuestión que me parece importantísima de colocar en el centro, que la violencia no solo se da en los cuerpos, en nuestras cuerpas, en los territorios, es decir, lo privado es público y lo público es privado, sino también en otros mecanismos que desafortunadamente aún tenemos que deconstruir, como la lógica de la economía. Las economías y las perspectivas que en lo cotidiano tenemos que ir generando estas reflexiones también desde la izquierda y con las lecciones aprendidas que tenemos como América Latina para avanzar en ese sentido. El feminismo sin duda ha aportado en esta lógica formas solidarias, generosas, sororas, que permitan tener y deconstruir en el territorio, en lo cotidiano, estas disposiciones particulares para poder transformar las economías domésticas. Si no transformamos las economías, perdón, compañeras y compañeros, tenemos un tema muy terrible, porque es lo que ha generado las violencias y las diversas formas en las cuales el espacio público lo hemos ido perdiendo, los territorios hemos ido perdiendo, y creo que es muy importante que reflexionemos desde la izquierda cómo recuperar esos espacios, cómo no dejárselos a los otros y a las otras que son actores detonadores de violencias y que están ahí frente a nosotros, con toda la lógica clara. En esta parte me parece no menor tener este reto también con una perspectiva de las mujeres y personas que han sido invisibilizadas históricamente, es decir, nuestras hermanas indígenas y nuestras hermanas afromexicanas, pero también las migrantes. Es decir, no tenemos más que reflexionar seriamente cómo incluir y cómo generar con estas lecciones generosas que la izquierda se ha caracterizado para poder justamente reembobinar disposiciones y mecanismos de este espacio en el cual nos parece fundamental. De ahí la necesidad de reflexionarnos desde una visión de izquierda de la redistribución de estos recursos justamente con una visión y una perspectiva que nos ayude a tener esta lógica de transformación desde una mirada feminista. Es decir, tenemos que ver qué agendas, y creo que este es el sentido de esta mesa, qué agendas tendríamos que ir valorando y generando y detonando para planes fundamentales y de transformación de estas economías que han sido excluyentes, que cada día más y más, además de la lógica neoliberal, cómo cortamos este proceso y obviamente tener y cerrar estas brechas que lamentablemente han sido polarizantes. Lamentablemente a los cajones de este orden, en estas políticas que han sido generadas y detonadas de manera deliberada, pues tenemos que ubicar cuál es la agenda laboral en la lógica feminista, cuál es la agenda en este sentido
de la posibilidad de revisarnos, porque ahora también ha mutado la lógica del trabajo. Ahora hablamos ya no del trabajo, sino del empleo. Y desde ahí, en la lógica del derecho profundo, el derecho a un trabajo digno y a un salario digno también nos hace reflexionar como mujeres, no solo por la precarización cotidiana que se vive en los territorios y las violencias que esto genera, sino también en esta perspectiva. Sin duda alguna, algo fundamental también es cómo generamos dispositivos, sobre todo especialmente para hacer visible aquellas buenas prácticas que los territorios tenemos como mujeres. Es decir, no partimos de algo que no exista y de los compañeros que nos han acompañado también en estas tareas, pero sobre todo, por ejemplo, de economías solidarias, de lógicas de acompañamiento ante las violencias o de mecanismos de defensa comunitaria que se han detonado desde los territorios y con particularmente la participación activa, fuerte y generosa de las mujeres. Es por ello necesario también, compañeros y compañeras, que algo fundamental es revisar en nuestros trabajos cotidianos. Qué bueno que aquí hay ya una multiplicidad de rostros y gente que ha tenido historia en la lucha y el trabajo en la izquierda, y que me da gusto también que esté gente joven. Sin embargo, tenemos todavía un desafío aún mayor para tener un diálogo interseccional, es decir, de las mujeres rurales con las mujeres que vivimos en las ciudades, y que la pobreza urbana, es decir, las pobrezas, tienen grandes desafíos, pero la pobreza urbana en particular tiene doblemente desafíos. Desde ahí tenemos que colocarnos también, compañeras y compañeros. Obviamente también nos hace necesario desmontar muchas cosas y sobre todo generar esta lógica intergeneracional de jóvenes y personas que tienen grandes trayectorias como los que tengo aquí enfrente, con los que están aquí los compañeros y compañeras, pero un gran desafío es también cómo a las juventudes, que son la mayor parte de la carne de cañón de las violencias, cómo acercarnos con una mirada de izquierda y en una formación de izquierda. Creo que es toral entender y atender las lógicas que desde las escuelas, desde los barrios, en las comunidades, en las visiones territoriales, tenemos que generar estas perspectivas formativas con lentes de izquierda, pero también con una mirada feminista que permita generar nuevas relaciones y nuevos mecanismos de definiciones para este tipo de tareas. Sin embargo, también algo toral que nos parece una agenda importantísima es la ética. Es decir, no podemos hablar una visión de izquierda sin una reflexión de la ética en el sentido profundo que esto detona. Es decir, cuáles son los valores fundamentales que a la izquierda le culmina, le aglutina y que además también detona como resortes de participación, pero también creo que la izquierda puede jugar un papel muy importante en los territorios en términos de detonadores o lógicas que puedan ser una acción como de acupuntura fina para romper violencias, para desde una mirada izquierda con esta visión feminista atender estas lógicas. Sin duda, otra agenda fundamental también es la perspectiva del medio ambiente con una visión feminista. Es decir, no podemos hablar de feminismos ni de izquierda si no tenemos en la agenda una visión de una perspectiva del medio ambiente. Compañeras y compañeros, les digo muy seriamente que es toral ver y que una izquierda con definiciones, como decía Frei Betto, tiene que tener una lógica de cuidado también de la Pachamama. Y desde ahí las lecciones también de nuestras hermanas y hermanos indígenas, de las comunidades rurales, son fundamentales también para no olvidar y nunca desde la izquierda perder la memoria. Jamás, jamás, compañeros. Desde esta dimensión, por supuesto, tenemos que generar una nueva cultura. Y la cultura no entendida solamente con la participación artística, que es fundamental también, una izquierda sin una visión cultural
sino una visión de identidad, de identidades, de reconocimiento de que se dicen 69 formas maravillosas de decir México y de la lógica que permita también que no se pierdan estas identidades desde una visión transformadora en los territorios, no solamente como folclorismos, son fundamentales. Es decir, no podemos dejar de lado estos saberes ancestrales, estas lógicas que permiten también tener una identidad y una dimensión que obviamente culturalmente tenga un sello de izquierda. Y desde ahí, desde estos territorios, está comprobado que la cultura es el mejor elemento, la mejor herramienta para justamente bajar el interruptor de la violencia. Y desde ahí tenemos que trabajar mucho, compañeras y compañeros, en una lógica cultural, en una lógica del territorio, con una visión de izquierda, una visión de feminismo, claro, en esa lógica amorosa de nuestros territorios. Sin duda, el estar aquí nos habla no solamente de una dimensión de paridades. Estoy un poco en contra de esta lógica de cuotismo, no. Es hablar efectivamente de qué significa nuestro valor, nuestro papel como mujeres en los territorios y nuestros aportes, compañeros y compañeras. De verdad se los digo muy en serio, por una dimensión que me parece fundamental, que es el reconocimiento de la otredad, es decir, el diálogo entre hombres y mujeres para quitar estereotipos, romper lógicas que también abran puerta a lo diverso. Es decir, ¿por qué no hablar de una izquierda diversa? Es decir, de las diversidades en las identidades, de lo profundo que significa también esto y de una dimensión que arrope y acoge desde las izquierdas y que no las expulse. Estos sectores también son estratégicos porque fundamentalmente tienen una tarea que es ver desde la izquierda su propia identidad como personas. Sabedoras de esta fuerza, de esta historia que tenemos como personas de izquierda, pero sobre todo de una lucha que ha tenido resistencias históricas, que ha sido justamente la resistencia popular, el trabajo en las comunidades y esta visión, justamente la sabiduría está en el pueblo. La sabiduría está en esta posibilidad de que nunca más permitamos un paso atrás de la izquierda. Por favor, la gran alianza en este momento es decir, no demos un paso atrás de las izquierdas, de los avances que hemos tenido, pero también de los grandes desafíos que formalmente nos culminan, nos convocan a que desde esta mirada feminista, desde esta lógica donde hemos luchado por los derechos sexuales y reproductivos, nosotras como mujeres hemos avanzado, sin embargo tenemos que ir también al rancho donde la comunidad pues todavía tiene violencias obstétricas, tiene ciertas cuestiones de dolores sociales, nos permite entonces avanzar. Desde ahí, compañeras y compañeros, desde las diversas lógicas territoriales, desde la lógica del sindicato, de la lógica de las organizaciones sociales y de las causas diversas y las necesidades que nos aglutinan, nunca olvidemos que la mirada feminista va a ser sin duda muy importante para el avance en esta visión ecológica, en esta visión integral, en esta visión incluyente, en esta visión respetuosa, en esta dimensión multicultural para poder avanzar. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y es un gusto estar con maestros y gente muy querida en esta mesa.